Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Fundación Innovación para el Desarrollo. Hoy estamos aquí, vamos a hablar de los desafíos de la inteligencia artificial. Me acompañan Pablo Márquez, abogado, economista, filósofo, máster en leyes de Harvard, PhD en Oxford, socio de competencia tecnología, medios y telecomunicaciones de la firma ESIJA. Y pues con más de 20 años de experiencia, tanto en la abogacía como profesor de la Muchas Universidad gracias. Javeriana. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y nos acompaña Iván Durán, que es actualmente alto consejero de las TIC para Bogotá, fue viceministro de Transformación Digital, director de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación. También ha trabajado en centros de pensamiento como FEDesarrollo, el CERAC y también profesor de Sociedad Digital y Desarrollo Económico. Entonces, bienvenidos. Gracias. Hoy vamos a hablar de los desafíos de la inteligencia artificial en Colombia y pues estos dos duros nos acompañan aquí para ambientar un poco esta discusión que va a ser el tema central del 2024. Entonces, si quiere, Pablo, entonces cuéntenos cómo ve la inteligencia artificial tanto como usuario. Yo sé que usted es un súper usuario, innovador y pionero en todos estos temas. ¿Cómo ve la inteligencia artificial y qué se viene para el 2024? Bueno, primero pues muchas gracias, Paola, por la invitación y obviamente muchas gracias, doctor Durán, por acompañar esta discusión que realmente es apasionante por varias razones. Digamos que aun cuando hace mucho tiempo se vienen haciendo desarrollos de lo que llamamos inteligencia artificial, que es básicamente buscar instrumentos para lograr que una máquina haga algo como si fuera un humano. Eh, Desde que surgieron los últimos algoritmos, probablemente su desarrollo se ha explotado al punto que ya llegó a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo es que ya existen tantas aplicaciones como buscadores que permiten a cualquier persona hacer uso de este tipo de herramientas. Por lo tanto, pues no solamente será el tema del año 2024, es el tema de futuro, lo que se viene y donde muy probablemente vamos a tener como personas, es decir, desde nuestra seguridad, desde el punto de vista personal, en el sentido que vamos a tener desafíos en nuestro trabajo, vamos a tener desafíos en la manera como manejamos incluso nuestra salud, pero más allá de eso, desde el punto de vista de las políticas públicas, y es qué va a pasar con muchos de los agentes que van a verse amenazados por la disrupción de una de estas tecnologías. Entonces, tendremos muchos debates y al final de cuentas, cada uno de los tipos de tecnologías de inteligencia artificial trae un reto nuevo. Y creo que donde realmente empezamos a cuestionar nuestra perspectiva es con la inteligencia artificial generativa. Porque la mera automatización uno la ve en todo lado, o más bien pasa desapercibida en muchos sectores. Por ejemplo, hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que funcionan cuando estamos pidiendo, por ejemplo, a través de una aplicación de transporte, un particular servicio. No se ve, pero está detrás. Pero cuando hay una aspiración general a que voy a poner la palabra máquina, logre crear un contenido creativo y nuevo, O sea, piensa por sí misma. o más, logra crear un contenido que no existía, Ok. empezamos a discutir, bueno, ¿y en qué momento empieza realmente la máquina a converger y a tener una especie de simbiosis con nuestra condición humana? Y ahí es donde creo que empieza la discusión más profunda, De que acuerdo. permea, y ahí viene pues en lo que yo hago, eh, la inteligencia artificial generativa seguramente va a sustituir mucho personas que crean contenido en materia de políticas públicas o en materia legal. Hoy escribir 5.000 palabras puede valer 10 centavos de dólar. No necesariamente eso implica que sean 5.000 palabras coherentes que vayan directamente al punto que uno quiere, pero no empezar con la hoja en blanco es una eficiencia que es difícil de superar en el corto plazo, pero también pues, se vienen otras perspectivas y es cómo hago para que no solamente esas eficiencias se trasladen a los demás, sino cómo hago para sustituir con estas tecnologías competencias que antes no tenía, mejoro mis competencias, etc. Entonces,
Al final de cuentas, este es un debate que probablemente va a cuestionar la manera como nosotros nos vemos, incluso nosotros mismos, vemos el uso de la tecnología y pensamos un poco en el futuro. Sí, de hecho, uno de los grandes debates en torno a esto es la visión catastrófica que tiene Yuval Harari, que dice, esta inteligencia piensa por sí misma, el tema de la conciencia, ¿no?, que es lo que nos separa de las máquinas, pero por otro lado, los creadores como Sam Altman dice, esto va a ser la revolución y el objetivo final del hombre no es el trabajo. Yo quisiera, Iván, con toda su experiencia, conocimiento y como usuario también de estas tecnologías, ¿cómo la ve? Si Pablo suena un poco catastrófico también, como esto va a acabar con muchos procesos creativos y nos va a llevar tal vez a unos escenarios que aún no dimensionamos, pero yo quisiera saber cómo lo ve usted. Bueno, Paola, pues un saludo también a Pablo por acompañarnos en esta conversación. Entonces, bueno, definitivamente siempre en la historia, cuando ha habido cambios tecnológicos, siempre las tecnologías han tenido pues un lado negativo y un lado positivo. Y digamos, depende de la humanidad cómo gestiona los riesgos que trae la tecnología para orientarlos hacia el mejor provecho. Actualmente, creo que una manera de resumir, digamos, los desafíos en torno a los mayores riesgos que tiene la inteligencia artificial y todas las aplicaciones asociadas con inteligencia artificial, se puede resumir como en 3 grandes categorías de la sociedad. Uno es desde el punto de vista de la economía. Ya sabemos que la inteligencia artificial puede ser un gran impulsor del crecimiento económico, de la productividad, etcétera. Pero su historia negativa pueden ser varias también. En torno al mercado laboral hay muchas dudas y riesgos por el tema del desplazamiento de mano de obra, ya no solamente de los blue collar, sino también white collar. También hay un aumento en la desigualdad. ¿Sí? Perdón, y como para explicar a la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre el white collar y el blue collar? El white collar son trabajos más calificados que de pronto en algún momento pensábamos que no podían ser fácilmente sustituibles, pero que gracias a la inteligencia artificial generativa pues entra dentro de unas probabilidades mucho más altas de sustituibilidad por capital, por máquinas, por inteligencia artificial. Otro tema asociado también al mercado laboral es que se ha visto en el pasado, es un aumento en desigualdad de ingresos. Un ejemplo que yo pongo muchas veces en las clases que doy sobre estos temas es hace unos 6-7 años, cuando se empezó a hablar de Big Data en Colombia y en el mundo, intentamos construir como el primer equipo de científicos de datos en el DNP, con otros profesionales que estábamos ahí. El tema era, digamos, ver esa dinámica del mercado laboral en ese momento que se estaba generando un boom. Claro, uno contrataba los mejores científicos de datos que conseguíamos, pero a los 2 meses se iban para otros sectores, claro, donde obviamente les pueden pagar más que en el sector público. Entonces, eso se genera, pues claro, porque hay una demanda mucho mayor por unas habilidades muy específicas. Esos son retos del mercado laboral. Otros retos también, temas de competencia. Digamos, las empresas que están produciendo inteligencia artificial, también por sus características, hacen que tiendan a ser empresas monopolistas de alguna manera, porque tienen unos efectos de red, como las redes sociales, etcétera, donde pues generan unas competencias. Y todo lo que ha ocurrido con la economía digital, economía de plataformas, también genera unos temas de competencia con la manera tradicional en que se proveían los servicios. La típica historia entre las aplicaciones de movilidad versus los taxis tradicionales, las aplicaciones que ofrecen habitaciones o cuartos de hotel versus los hoteles tradicionales, etc. Todavía es difícil abordar los temas. Otra dimensión es la dimensión política, muy importante también. Ahí pueden haber unas oportunidades. Digamos, el tema de acción colectiva se puede coordinar mucho mejor a través de herramientas basadas en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero también hay muchos riesgos, primero para el comportamiento político de las personas, digamos, sí, en 2 sentidos. Uno, la inteligencia artificial ha sido usada también como un arma para la propagación a una velocidad impresionante de fake news, y eso genera unas distorsiones en la realidad impresionantes, y eso también ha tenido una consecuencia, y es posiblemente aumentos en la polarización política, que más adelante podemos profundizar más en los temas. Y esta herramienta, digamos, ayuda a esa proliferación de fake news
y genera unas consecuencias en nuestro comportamiento como ciudadanos, en el mundo político, de quizás estar, digamos, agudizando la polarización política. Y la tercera dimensión la llamo más como de nuestro capital humano, y creo que ahí hay dos temas clave. Uno, el que tal vez no se le ha prestado mucha atención, es la salud mental. Digamos, que veíamos también como en el Congreso de Estados Unidos un poco se hizo accountability de no ni siquiera la inteligencia artificial, sino de los líderes en redes sociales, ¿no? Claro. De las empresas de redes sociales. Exacto, y es que es inevitable uno asociar también inteligencia artificial con la manera como las redes sociales funcionan, ¿no? Al final esto puede estar generando unas dinámicas que pueden estar afectando. Digamos, hay gente que así lo soporta. Jonathan Haidt, digamos, psicólogo bastante reconocido en Estados Unidos, está sosteniendo desde hace varios años como una batalla él solo, tratando de mostrar que, oiga, tenemos que ponerle atención al tema de redes sociales impulsadas por inteligencia artificial y lo que está pasando con los jóvenes, los adolescentes. Y un último tema dentro de ese mundo del capital humano es los temas de aprendizaje. Ante la inteligencia artificial generativa, ¿qué implicaciones va a tener sobre el aprendizaje? En nuestra época quizás hacer un ensayo era una parte muy importante de nuestro proceso de aprendizaje. Hoy en día eso se ve alterado, que puede ser positivo o negativo. No sabemos todavía cómo abordar ese tipo de desafíos. Excelente introducción, Iván. O sea, tenemos aquí un mapa de muchos temas. Yo, por ejemplo, me negaba recién salió ChatGPT a usarlo. Yo decía, no, esto plagio, mi formación es jurídica, como cuando entró Wikipedia o como cuando entró Encarta. Me acuerdo que uno pasaba como de la enciclopedia británica, pasó a Encarta. Pero en los meses recientes, o sea, ni siquiera tanto tiempo, dije, no me puedo quedar como una analfabeta pues tecnológica, y la verdad es que es una herramienta que con esa cantidad de datos sí le ofrece a uno mucho, y paradójicamente, como dice Sam Altman, la gente quiere que vaya más rápido. Entonces, como que esa curiosidad humana también llama mucho la atención, y es que nosotros queremos más, ¿no? Como seres humanos le pedimos más al sistema. Incluso cuando se bloquea yo digo, oiga, pero este no es tan inteligente. Pablo, ¿usted cómo ve, mencionando los retos en educación, y aprovechando que los dos son educadores y tienen, digamos, inmediatamente se enfrentan a esto, cuáles van a ser esos cambios que por lo menos desde el sector educativo se van a requerir para no entrar a satanizar y un poco haciendo la paradoja de la quema de libros y cosas, sino integrar la inteligencia artificial a estos procesos de formación? No, y me encanta la pregunta porque justo acabo de empezar mi curso y uno como profesor siempre tiene el reto de ¿qué hago? ¿Me tapo los ojos y me niego a la realidad o transmito lo que sé para que mis estudiantes empiecen 3 pasos adelante? Pero eso también parte de una pregunta ética, y es, si yo me formé de otra manera, ¿por qué quisiera experimentar en la formación que van a tener ellos? De cualquier manera, lo que mi experiencia muestra es que hoy difícilmente un estudiante, teniendo tantas herramientas a su disposición, va a dejar de usarlas, y en el contexto educativo volver a las técnicas del pasado de hacer evaluaciones basadas en la memoria, basadas en procesos de escritos a mano, ese tipo de cosas que de pronto hace muchos años tenían mucho sentido, hoy pues, no funciona. Y mi perspectiva ha sido, no puedo negar que mis estudiantes van necesariamente a utilizar estas herramientas. Exacto. Entonces, ¿cómo hago para aprender con ellos y enseñarles lo poco que yo sé de cómo utilizarlas? Entonces, por ejemplo, mis cursos son cursos pues, del área legal, y donde el análisis de datos pasa poco. Sí. Un sistema como de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI permite hacer análisis de datos con lenguaje natural. Sí. ¿Eso qué implica? Que yo ya no tengo que entender muy bien cómo son las estructuras de la econometría para poder llegar a una conclusión sobre un conjunto de datos. Desde luego hay muchas discusiones detrás, cómo se construyen los datos, etc. Pero para alguien que no está todo el día en eso, poder tener una herramienta que le va a complementar el
documento que le va a presentar al profesor, pues termina siendo muy valioso porque además ayuda a que esas competencias que no le han enseñado las pueda luego implementar en su ejercicio profesional. Entonces, esa es digamos, la premisa con la que yo estoy partiendo, es no puedo asumir un modelo del pasado, estando y viendo que todos los días los modelos de inteligencia artificial generativa cambian y cambian más que exponencialmente. Eso es una cosa increíble. Por eso, negárselo en la educación sería tanto como impedir que el desarrollo de otras ciencias no se ponga sobre la mesa cuando estamos en carreras o en discusión o en procesos de formación donde el texto es lo más importante. Ok. Desde luego hay otras discusiones que vienen ahí y es que evalúo. Sí. Entonces evalúo que la persona es muy buena preguntando, porque al final... Que tiene un proceso lógico, que ¿no? sabe dar instrucciones. Es muy bueno haciendo prompts. Es bueno haciendo prompts o dando instrucciones. Sí. Dar instrucciones no es fácil. No, no es fácil. Y dar instrucciones para que el resultado sea Precisas, es aún más difícil. Muy difícil. Como por ejemplo lo que hablábamos ahorita. O sea, OpenAI acaba de sacar Sora, y Sora es una aplicación de inteligencia artificial generativa que crea video desde texto. Video de alta definición, pero videos no como los que surgían en algunas aplicaciones ya existentes, sino en aplicaciones más complejas. Pero muy bien decíamos al principio, ¿quién depende escribe? mucho que voy a escribir. Claro. ¿Sí? Hasta la gramática se volvió otra vez importante. Volviendo a mis estudios de filosofía, está la filosofía del lenguaje, la semántica y la sintáctica. De acuerdo. Son ahora procesos de formación que tienen que ser bien relevantes, pues, para que podamos utilizar estas herramientas de la forma adecuada y sobre todo explotar todo lo que tienen. Muy chévere. Iván, Pablo tocaba un tema y es, listo, yo no me voy a oponer, voy a guiar a los estudiantes también probando, pues como educador tengo esa responsabilidad, pero a mí me surgía la duda y es la veracidad de la información. Yo recuerdo que hubo un caso, desafortunadamente un abogado en un caso contra Bianca le preguntó a ChatGPT, creo que fue en Florida, oiga, hágame una lista de los antecedentes de este caso para que mi demandante, para que mi cliente, perdón, pues pueda representarlo tan ante él. Y no revisó y todo era falso. Entonces, ¿cómo? Y si quieres lo atamos un poco con lo que hablábamos de los riesgos para la democracia, es ese reto de la veracidad de la información desde el policy maker o desde el educador, ¿cómo abordarlo? Sí, cuando apareció ChatGPT me acuerdo que todos lo empezamos a probar y eso fue una de las primeras cosas que la gente se empezó a dar cuenta. Yo recuerdo que, digamos, me arrojó una referencia bibliográfica de un estudio de Esther Duflo, una economista muy reconocida, y nunca encontré el estudio de Esther Duflo por ninguna parte, era un estudio sobre Colombia, pero bueno, entonces me causó curiosidad. Después obviamente me enteré que ChatGPT era creativo en ese tipo de cosas, pero lo que pasa es que estamos en un momento en el cual todos estamos aprendiendo. Nosotros como educadores estamos en ese reto de aprender, digamos, y con base en nuestra experiencia tratar de también superar una visión no caer en una visión oscurantista, como tú decías, medieval, no, que es que esto no se puede usar, que yo creo que hay muchos profesores así, que están prohibiendo el uso de ChatGPT. Pero es una cuestión también de, así como uno es estricto en el uso de la verdad, cuando uno hace un ensayo de manera totalmente análoga, uno también tiene que empezar a aplicar esos principios cuando ese ensayo o esa producción intelectual es apoyada por una herramienta de inteligencia artificial. Digamos, es un proceso de verificación de la verdad que siempre debe estar. Y eso todavía más urgente hoy, más importante, por la facilidad en la que la verdad se erosiona, ¿no? Sí. Digamos, sí. Pero yo creo que eso es uno de los retos que ahorita lo ibas a decir, ¿no? Que vamos a hablar un poco más sobre el tema democrático. Es uno de los retos que realmente no se sabe cómo abordarlos. Sí, yo quisiera ya entrar como en la parte de los riesgos para la democracia, que ha sido
uno de las grandes discusiones, y ahora en el UEF, de hecho, en el Foro Económico Mundial, el tema era la confianza, cómo crear confianza, y ahí uno vuelve como a los valores humanos, a las virtudes, ¿no? De la confianza, de actuar éticamente. Entonces hay un llamado general, digamos, como de las potencias, para que haya un gran acuerdo sobre el desarrollo. Incluso han hablado de la velocidad en que se desarrolla la inteligencia artificial, cosa que yo creo es un poco ingenua, porque los mismos creadores de esta inteligencia dicen es que cada versión, la versión 4 de ChatGPT va 30 veces más rápido que la versión 3.5 respecto de la 3, entonces la verdad es muy difícil de controlar. Hay un profesor en Colombia que es Ian Bremmer, y él dice, hay un rol en la geopolítica mundial que no se está teniendo en cuenta, y es cuál va a ser el rol de estos, lo hablábamos al principio, es un monopolio de empresas que desarrollan este tipo de tecnología, y yo quisiera, Pablo, que con su conocimiento nos ilustrara un poco cómo ve usted esos posibles acuerdos mundiales, pues obviamente de países desarrollados, y cuál es el lugar de Colombia, ¿no? Porque nosotros hemos tenido unos pinitos muy grandes, digamos, unos pasos grandes en pensarnos el rol de Colombia, pero yo quisiera como que ampliáramos cómo estamos nosotros frente a todas estas discusiones mundiales. No, pues a ver, la pregunta es muy pertinente, pero pues la respuesta es casi que convencional y estamos, entre comillas, un poco detrás. Pero eso no implica que estemos mal. De acuerdo. Y lo digo por dos razones. Digamos que desde hace mucho tiempo ya en Colombia se ha venido pensando en los marcos éticos de la aplicación de la inteligencia artificial. Y en mi perspectiva, normalmente los instrumentos regulatorios que crean o que buscan crear escasez artificial no fallan. ¿Y eso qué quiere decir? Hagamos que, o para ponerlo en las palabras que decías, hagamos que las aplicaciones de inteligencia artificial se desarrollen de una manera más lenta. Eso es desafortunadamente no reconocer que también los mercados y los deseos de las personas por buscar nuevas soluciones a problemas anteriores no terminan siendo reconocidos con nuevos productos. Y tratar de eliminar esos deseos a partir de regulaciones no genera efectos normalmente positivos. Lo que sí no puede terminar pasando es que no tengamos instrumentos para poder irrigar en el mercado colombiano el uso de estas aplicaciones, porque la brecha, que ya es bastante en asuntos digitales, que ya es bastante en temas de, digamos, de desarrollos o de nuevos desarrollos, que ya es compleja comparada con otras jurisdicciones, pues termina volviéndose aún mayor si creamos un marco regulatorios restrictivos del uso de estas tecnologías. Entonces, y en mi opinión, para ser muy franco, yo creo que tenemos en Colombia un régimen jurídico lo suficientemente robusto como para adaptarnos a la realidad que la inteligencia artificial trae. Y lo voy a segmentar. O sea, desde luego uno espera que una aplicación de inteligencia artificial, una red social o cualquier otra que utilice contenido digital, de alguna manera proteja datos personales. Tenemos un régimen de protección de datos personales estricto, puede ser más estricto. No utilice instrumentos o sesgos cognitivos para aprovecharse a los consumidores. Tenemos un régimen de protección al consumidor que incluye reglas de consumo no presente muy robustos también. Una de las grandes discusiones es qué pasa con los derechos de autor y la propiedad intelectual con estas aplicaciones de inteligencia artificial, porque al final los modelos se forman entrenándose a partir de texto que ya existe o de lo que ya existe. También tenemos un régimen bien importante en materia de propiedad intelectual y derechos de autor que seguramente en su aplicación probablemente va a tener efectos muy relevantes allí. Desde luego hay vacíos pequeños, como por ejemplo lo que yo creo con un prompt es mío o es de quién. Eso es una creación, y esa creación es de el que desarrolló el algoritmo, del que produjo el contenido que fue soporte, bueno, en fin. Y viene el tema pues difícil, y es, bueno, y los daños que pueda causar. También tenemos un régimen jurídico en materia de protección, digamos, ante el daño antijurídico que bien utilizado puede generar las suficientes herramientas para que la intervención sea básicamente proveniente de las personas. Entonces, creo que, claro, hay cosas que afinar, en el sentido de que probablemente
algunos de estos regímenes o pueden ser restrictivos del desarrollo o pueden ser demasiado permisivos de algunos daños que puedan causarse, pero no por ese solo hecho podemos decir que no está regulado. Sí, entonces Colombia ya tiene un régimen jurídico robusto que está detrás, que de alguna manera la mayoría de los aspectos que desde el punto de vista ético uno quisiera tener cubiertos, lo están por las reglas que existen hoy. Que esas reglas sean perfectas, no necesariamente, pero hay un régimen jurídico. Tenemos una buena base. Una base. Y diría un poco más, ¿no? No, y en algunos casos más estrictos, pero no, lo que sí puede resultar preocupante es una intervención en el que terminamos tomando el 100% de las decisiones con el 1% de la información. De acuerdo. Y sobre todo en un contexto en el que esto de verdad va bien utilizado, va a potenciar las capacidades de muchos de nosotros de una manera muy importante. Pero como lo decía el doctor Durán ahorita, pues también tiene un efecto y es que incrementa de alguna manera la desigualdad. Entonces, y que eso es normal, desafortunadamente eso pasa, pero sí va a haber un efecto que hoy yo lo veo en mi práctica jurídica de aquellos personas que trabajan conmigo que conocen cómo utilizar estas herramientas y las que no. Y la diferencia en términos de eficiencia es muy rápida en muy corto, o sea, lo que se gana es mucho en muy corto tiempo. Sí, la verdad es que tener un asistente personalizado, es impresionante la cantidad de tiempo que uno se ahorra. Pues yo no me quisiera salir del tema de democracia, porque este año el Economist sacó un listado de todas las elecciones que va a haber, iba a ser el año electoral, pues en mucho tiempo no se veía tantas elecciones como en el mismo año. Obviamente la de Estados Unidos pues acapara toda la atención, y de hecho yo leí en estos días que para las elecciones de Indonesia, los mismos creadores de las empresas de inteligencia artificial están haciendo como un ejercicio de autorregulación de las deepfake, le denominan, digamos, como a esta cantidad de información falsa que puede engañar al elector. ¿Cómo ve usted, Iván, digamos, en una eventual elección 2026, Colombia aterrizándonos a ese plano, y nos vamos a enfrentar a una inteligencia artificial 100 veces más veloz de la que estamos viendo hoy en el experimento que va a ser el 2024? ¿Cómo hacer que se proteja como ese derecho de libre elección? ¿Cómo ve usted como ese reto o cómo deberíamos estarnos preparando para que la gente también sea consciente de ello? Porque yo creo que también hay mucho de autoconciencia y es el Estado a mí no me puede solucionar todos los problemas, ¿no? Pues bueno, pues ya en el terreno de la política es supremamente difícil, porque no solamente toca, digamos, la práctica democrática en sí, sino también toca nuestros principios morales, toca muchos aspectos, digamos, psicológicos del ser humano. Digamos que siempre en torno a las elecciones hay una pugna, ¿no? Hay una pugna por ganar que va mucho más allá de lo racional. Digamos, siempre ha sido así, como les digo, está basado mucho también en nuestros más tal vez primitivos, a veces emociones, ¿no? Que se transmiten ahí. Eso hace, pues lo que uno ve es que aproximadamente desde 2016, 15, 16 en adelante, empezó a haber como una explosión de uso de fake news. Digamos, el caso de Estados Unidos en la elección de 2016 ha sido bastante documentado, ¿no? Sí. Ese mismo año pasó lo del Brexit también, en Colombia también pasa, digamos, es algo inevitable que vaya a pasar, es algo inevitable. Tiene consecuencias complicadas, digamos, la manera como operan las redes sociales, que es la mayoría de la herramienta con la que principalmente la gente nos comunicamos, es hace que cada vez nos metamos más en unas burbujas de información, nos encerremos en ideologías donde es muy difícil romperse. Nos radicalicemos. Claro, entonces por eso te decía yo al principio de este podcast que puede haber una relación bastante fuerte entre la explosión de fake news y también unos ambientes políticos cada vez más polarizados.
esa es la realidad, digamos, y va a seguir ocurriendo porque hay intereses económicos y políticos detrás, siempre para, Y digamos, recursos generar financieros, recursos, ¿no? y es muy fácil hacerlo. Digamos, también es muy fácil. El modelo económico detrás de la diseminación de fake news el costo es casi cero, tal vez. Ahora, ¿cómo enfrentar eso? Pues es tremendamente difícil. Digamos, el otro día estaba mirando, hay un toolkit, me pareció muy interesante, de la OCDE sobre cómo enfrentar temas de, de diseminación de noticias. Pero realmente no, digamos, no hay maneras efectivas hoy en día para enfrentarlas. La única manera tal vez es sobre todo mucho la, la manera en la que las personas adquirimos conciencia De acuerdo. de que ese tipo de noticias nos hacen daño como ciudadanos y como sociedad, ¿no? Y esa adquisición de conciencia, digamos, puede venir de muchas maneras. Digamos, las mismas personas nos vamos dando cuenta de que al final terminamos siendo objetos de manipulación. Las organizaciones, ONGs, los gobiernos, digamos, todos los interesados en que un sistema democrático, liberal funcione, de que sus instituciones se mantengan, de que conservemos una separación de O poderes, sea, sí todos los se que creemos, necesita como un sí, acuerdo de mínimos, diría sí, uno. entre todos los actores de la sociedad que estemos interesados y que creamos en un sistema democrático liberal. Sí, Si no, si hay algún actor que no se alinea con eso, es muy difícil. O sea, eso realmente es una cuestión de consenso y cómo entre todos nos educamos a nosotros mismos y ayudamos a que todos entendamos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de compartir y diseminar tanta mentiras. Yo creo que ese es como el gran paso que todos estamos esperando y es un poco los creadores de este tipo de tecnologías dicen, es que todavía no hemos llegado allá, entonces esto va a ser como el acuerdo de cuando la bomba nuclear, que cuando exista la tecnología, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Ya nos queda la última ronda de preguntas y tocando un poco el tema que ustedes dos profundizaron al inicio, pero yo quisiera cerrar y para que la gente también tenga un poco de conciencia de cuáles son esas habilidades que vamos a tener. Pablo decía, mire, yo voy a evaluar ya no el tipo de redacción, porque eso lo arregla una máquina, pues, un programa, pero sí la capacidad de dar instrucciones. Entonces, ¿cuál va a ser como ese, además de la formación para utilizar esta inteligencia, ya en el plano profesional? Porque hay una brecha, lo hablábamos de programadores, se van a necesitar los empleos verdes también, se habla un montón como de un montón de oportunidades que hay. Entonces, yo creo que sería chévere como dejar un mensaje a nuestra audiencia de, oiga, póngase a estudiar esto, los de los videos, mire que ya no va a tener que editar por horas, sino aprenda a escribir un guión, no sé, me parece que podría ser un mensaje bien positivo a toda nuestra audiencia de FI+D. Bueno, ¿No? si ¿Quién quiere, no? No sé. Empiezo yo para que cierre Pablo. Eso. Sí. Yo creo, hace poco leí unos ejemplos que me parecen muy pertinentes y es cuando se creó Deep Blue, que era La de Google. Sí, la IBM, ¿no? La que le ganó a Kasparov Me confundí. en ajedrez. La gente pensaba que el ajedrez se iba a acabar. Digamos, como que ya no tenía sentido que el ser humano jugara. Pero al final, pues, digamos, el ajedrez sigue siendo un deporte muy importante y los ajedrecistas usan la inteligencia artificial para entrenarse a ellos. Pero no tiene sentido las competencias entre la máquina y el humano, sino seguimos compitiendo entre humanos con entrenados y los humanos nos entrenamos con la máquina. Lo mismo con AlphaGo. Cuando ganó en el juego de Go, un juego en Asia muy popular y muy complejo, más complejo que el ajedrez, también como que no, es el fin de la humanidad. Eso fue como en 2015 más o menos, el fin de la humanidad. Pero no, digamos, la inteligencia artificial se volvió una herramienta para que los humanos entrenemos y sigamos compitiendo entre nosotros. Digamos, yo creo que hay muchas actividades humanas que por más que un algoritmo las pueda hacer más rápido que nosotros, van a seguir siendo
y va a seguir teniendo todo el sentido que nosotros las hagamos y que utilicemos las herramientas de inteligencia artificial disponibles para entrenarnos a nosotros mismos y para también apoyar y hacer más eficiente lo que nosotros hacemos. En mi caso, soy economista. La inteligencia artificial, hay muchas aplicaciones que me ayudan a mí en mi trabajo diario y me he dado cuenta que siento yo que soy mucho más productivo. Claro. En mi día a día, digamos, en la manera que redacto, en la manera que analizo gráficas, pero al final soy yo el que tomo lo que me sirve, que me está produciendo la inteligencia artificial y creo la narrativa de todo eso que va produciendo. Digamos que todavía hay como ese gran campo para el ser humano en esa capacidad de saber elegir qué me sirve y qué no de lo que la inteligencia artificial está produciendo. Entonces, al final es, independientemente de la profesión que tengamos, Exacto. sí o sí tenemos que ver cómo todo ese boom de aplicaciones basadas en inteligencia artificial la podemos usar para nosotros ser más productivos, Buenísimo. más eficientes en lo que hacemos. Buenísimo. Pablo. No, yo sin duda estoy de acuerdo que en el corto plazo habrá formas de utilizar este tipo de herramientas de una manera que nuestra productividad cambie, pero la productividad genera tiempo libre y el tiempo libre en que lo voy a dedicar. Sí. Entonces buenísimo. hay varias perspectivas que vale la pena tener en cuenta y hay varios niveles de impacto que uno puede ver dependiendo de donde esté. Desde luego, en aquellas zonas de Colombia donde pues no hay internet, difícilmente este tipo de aplicaciones puede tener ahí un impacto pues, positivo en la productividad. Muy seguramente en los nodos de desarrollo del país donde tenemos redes de alta velocidad, pues esto va a tener y algún encadenamientos impacto. Y clusters y digamos Entonces, va a potenciar todo. Exactamente. Pero hay otras preguntas que ya son también de tipo filosófico y ético. Sí. Y es que para nadie es un secreto que lo que llaman en inglés el human enhancement, que es la combinación o la síncresis entre la máquina y el humano, pues, está a pocos momentos de pasar. Cuando digo pocos momentos es en el mediano plazo, 5, 3 años. Ya los desarrollos asociados a el uso de tecnologías para conectar el cerebro a internet pues, y a máquinas está pasando. Entonces, también las preguntas muy complejas sobre qué es o qué será ser humano. Sí, sí. Y el propósito, que eso también Altman lo enfatiza mucho y es, oiga, pero es que el propósito de los humanos no es trabajar. Y a mí eso me pareció como... Ok, entonces vamos a volver como a una época tipo los griegos de preguntarnos para qué estamos aquí, pero con unas máquinas humanas. Claro, no son preguntas menores. No. Cuando me parece chévere la referencia a los clásicos y incluso en los diálogos de Platón es interesante ver cómo pues a veces a Sócrates le tocaba ir a trabajar, a pesar de que en mi opinión era un gran preguntador. Pero así aparte, digamos, de, como dice Aristóteles, la virtud es básicamente la felicidad es la búsqueda de la virtud y la virtud es la sabiduría. Pero cuando la sabiduría y crecer, ¿qué es crecer? ¿Qué va a hacer crecer? Va a ser mejor, va a ser ser mejor atleta, va a ser un mejor entretenedor, porque pues algunas de las otras formas, digamos, de aproximarse pues van a estar ya copadas porque no van a ser, o el número de personas que se requiere va a ser mucho menor. Entonces sí hay unas preguntas que son de mediano plazo y mediano plazo en tecnologías de la información puede ser 2, 3 años. Sí, que eso también es impresionante. O sea, antes uno mediano plazo decía 10, 20 años. No, ahorita en muy poco tiempo, pues piensa lo que ha pasado solamente con estas tecnologías. Hace un año me parecía increíble que pudiera crearse una tecnología como esta. Hoy la estamos viendo y empieza uno a pensar, bueno, ¿y cómo van a ser los videojuegos? ¿En qué momento la realidad? Y esa es una pregunta. Ahí sí supera la ficción. O, y entonces, o más bien la realidad o la ficción es
exactamente igual a la realidad. Que eso también es escalofriante, ¿no? Yo veía un documental en el Reino Unido sobre el reconocimiento facial y pues claro, entonces uno se remonta a Orwell y dice, ¿este señor predijo o fue que nosotros nos copiamos y queremos, y queremos implementar ese modelo de control social? Este tema es realmente apasionante, estar acá con estos dos duros, la verdad nos ilustró muchísimo, vamos a seguir hablando de estos temas en I+D, acá bienvenidos. Y todo el tema de tecnología le vamos a hacer un seguimiento constante, vamos a seguir conversando con más expertos, en más aspectos, de aquí salen un montón de dudas, pero yo quisiera invitarlos antes de despedirnos a que se inscriban a Dreamers and Makers, que es nuestra aceleradora de liderazgo, y hablando de ese tipo de habilidades, nosotros estamos guiados por el liderazgo estoico, y es todo este tema del filósofo rey, ¿no? Como de las virtudes, el coraje, la justicia, la sabiduría, la disciplina. Entonces, pues este programa surge para formar nuevos líderes con todos estos retos que hablábamos ahora, y la idea es que 120 campeones vengan acá, tengan un entrenamiento con líderes internacionales, con mentores, en temas de habilidades esenciales, que antes se veían como habilidades blandas y hoy ya estamos apelando a lo esencial del ser humano. Entonces están muy invitados, quedan pocos días para el cierre de la convocatoria, se cierra el domingo y esperamos que de verdad se inscriban y aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Iván, muchas gracias a todos.